abogados, además de una especialidad en el sistema de justicia penal para adolescentes. Ha ocupado cargos apoderado del ISSSTE, Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales y subdirector jurídico en la Alcaldía Coyoacán, además de dirigir su propio despacho. En el ámbito académico ha sido profesor en la UNAM, UNITEC e INACIPE, impartiendo materias sobre derecho penal y procesos acusatorios. También ha capacitado a funcionarios en diversas instituciones y estados del país. Su trayectoria lo ha consolidado como referente el derecho penal en México. Pues doctores, vamos a hablar hoy de la modificación de la reforma a la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 constitucional. El 1 de enero, si no me equivoco, del 2025, se abre la puerta de que nos dicen el 1 de enero que se reforma el 19 constitucional a la modificación preventiva oficiosa. Pues empezamos contigo, David, amigo. ¿Cómo ves esa modificación, esa reforma al 19 constitucional? Un minutito. Es que, mira, precisamente tengo un material aquí que estuve revisando acerca de cuando ha existido este tipo de arbitrariedades, porque pues es una arbitrariedad, pero en materia internacional. ¿Qué quiere decir? En otros países, en otros estados independientes. Pues bueno, aquí prácticamente al momento de incluir nuevos delitos, lo que están haciendo es lo que a mí me conviene como estado, independientemente de lo que le beneficie a mis gobernados. ¿Qué quiere decir? La inclusión de los delitos fiscales. Y suena muy fuerte esta parte, hablábamos tras bambalinas de pegarle o no pegarle al gobierno. Pues básicamente aquí lo que están haciendo es, mientras mis arcas estén satisfechas, vamos a constreñir al gobernado a que me pague sí porque sí. Ok, entonces, la prisión preventiva oficiosa, de entrada, ahí estaríamos nosotros incumpliendo un convenio ya firmado. Al momento que nosotros incumplimos el convenio ya firmado, estaríamos siendo, no la burla, pero sí estaríamos siendo hipócritas internacionalmente. Tenemos el Pacto de San José, tenemos tratados internacionales en La Haya, tenemos todo lo de Costa Rica, y además los requisitos para una prisión preventiva. Al día de hoy tenemos que avanzar, que progresar, más no regresarnos al sistema inquisitivo, que es lo que están prácticamente proponiendo a discreción. ¿A qué me refiero? Contamos con la gran tecnología, que es diferente a lo que se utilizaba hace 30 años. Ahora contamos con localizadores, contamos con GPS, contamos con, valga la redundancia, con tecnología, la cual puede auxiliar a que una persona que no ha sido sentenciada y que está siendo investigada y que está siendo juzgada, no se malsancione encerrándole donde están todos los presos, donde están las personas que sí cometieron delito, porque psicológicamente, lejos de ser una reinserción, ahí lo que estaríamos haciendo sería afectar a las personas que no se sabe si cometieron un delito y que si en determinado momento no cometieron un delito, pudieran verse afectadas de forma irreversible. Otro punto importante aquí, también, la protección de víctimas y testigos tiene sus propias reglas de cómo van a ser protegidas las víctimas y testigos. Existen las medidas de protección ya contempladas en nuestra legislación penal vigente. Algo también importante es, ¿por qué voy yo a regresarme? ¿Por qué voy yo a desperdiciar todas las herramientas tecnológicas nada más por ir en contra del verdadero progreso, de ir a favor de la verdad? Porque nosotros sabemos que hay estadísticamente el 40% de los presos en penales federales no tienen sentencia. No quiere decir que sean inocentes, pero muchos de ahí puede que lo sean. Y no se vale ni un inocente en la cárcel por una prisión preventiva oficiosa, solamente porque digan que cometió este delito, porque volveríamos al principio de la petición de parte y de que a petición de parte a alguien lo metan a la cárcel. ¿Sería cuánto para empezar esta mesa redonda, mi querido doctor René Castelán? Y aprovecho este espacio para desearle un feliz cumpleaños, por si no sabía nuestro querido público. Gracias, amigo, muchas gracias y gracias a todos los que me han felicitado. Les voy a contestar personalmente, gracias. Estimado doctor José Luis Flores, ¿cómo ve usted esta prisión preventiva oficiosa, esta reforma del 19 constitucional? Ya adelantaba el doctor,
No obstante que yo soy de izquierda y que estoy de acuerdo con el sistema, con el oficialismo actual, creo que pues, está adoleciendo lo mismo que han hecho los partidos PRI y PAN, que han ejercido la presidencia y el Senado y la Cámara de Diputados en otros momentos. Evidentemente que esta reforma constitucional, como ya lo adelantó el doctor, es inconvencional y es inconstitucional. ¿Por qué lo es? Porque afecta a los derechos humanos de los imputados, afecta el principio de presunción de inocencia, afecta a los principios que deben tener las medidas cautelares y afecta en consecuencia el debido proceso. Aquí siempre se ha tenido en los tres tipos de partidos en el poder mexicano el de detener para investigar, cuando debe ser al revés, investigar para detener. Como ya lo apuntaba el doctor, en los centros penitenciarios existen una gran cantidad de reclusos que no han sido sentenciados y sin embargo ya llevan muchos años en la cárcel. Recuerdo uno muy paradigmático, que es el compañero de Flores Cassés, Vallarta. ¿Cuántos años tiene ahí que fue procesado con base en un montaje? Su compañera, la Flores Cassés, salió libre y este señor, no obstante, con esa resolución, sigue preso. Y el propio gobierno de izquierda no se atrevió a que lo liberaran. Entonces, es una gran aberración, es una gran contradicción en materia de derechos humanos que se haya reformado el artículo primero constitucional en junio de 2011, ya va para 14 años, y que exista esa contradicción constitucional entre el artículo primero que establece el reconocimiento de los derechos humanos y el artículo 19 que establece una sanción privativa de libertad anticipada. Entonces, esto es evidentemente una gran contradicción desde el punto de vista constitucional y con eso como punto de partida también quedo en esta primera parte de este comentario. Es inconstitucional y es inconvencional esa reforma que hizo facturas falsas. Eso es muy grave, o sea, porque imagínense que se detenga a cualquier comerciante, cualquier empresario de cualquier nivel por haber utilizado quizás a veces por error una factura y no alcance la libertad provisional. Entonces es gravísima esta reforma constitucional. El Estado mexicano, priistas, panistas y ahora nunca han entendido una política criminal adecuada. Su política criminal siempre ha sido aumentar penas, establecer delitos y ahora establecer delitos graves en un catálogo para impedir que obtengan su libertad. Eso, insisto, es violatorio de derechos humanos, tanto reconocidos en el artículo primero constitucional, sí, como en el Pacto de San José, y por eso es inconvencional y es inconstitucional. Con eso me quedo en esta primera parte. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Doctor Marco Antonio León, por favor. Sí, pues nada más para precisar algunos puntos que ya mencionaron mis antecesores. Efectivamente, esta reforma es inconvencional, es violatoria de varios derechos humanos, como el principio de presunción de inocencia, el derecho a la contradicción, el derecho a tener una defensa técnica, pero también es violatorio, contrario a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas la de García Rodríguez y otros versus México, y la de Tezonpitzle y otros versus México. ¿Por qué? México es el país, el estado que más tratados y convenciones firma. Luego, entonces, estos tratados y convenciones, México los tiene que aplicar, ¿sí?
Entre ellos contradice los artículos 9.3 y 3.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tratados y convenciones México los ha ratificado, pero sin embargo no los cumple, ¿sí? Además también tiene otra contradicción, ¿sí?, muy importante, que es la Convención de Viena. En su artículo 27 establece claramente el derecho interno, o sea, nuestro derecho internacional, ¿sí?, y las observancias de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno o nacional como justificación del incumplimiento de un tratado. Eso es bien importante señalarlo, pero sin embargo, nuestros legisladores, seguramente por un desconocimiento, reforman el artículo 19 constitucional, y la parte medular de esta reforma es el segundo párrafo, donde dice claramente: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga. En materia penal, la interpretación análoga no es posible, está prohibida, ¿sí?, o extensiva, que pretende inaplicar o suspender, modificar, hacer nudatorios sus términos o vigencia, ya sea de manera total o parcial. Pero sin embargo, aquí es muy importante señalar a los abogados y a los estudiantes de Derecho. Los transitorios, en el primer transitorio y tercero, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque el primer transitorio dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, ¿sí? Pero sin embargo el tercero dice que el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias, en el contenido del presente decreto, ¿sí? Luego entonces, en este momento no han transcurrido 180 días. Si una persona es llevada ante un juez y le decreta la prisión preventiva oficiosa por el simple hecho de estar en el catálogo de delitos del artículo en mención, ¿sí?, no la puede aplicar, porque no han transcurrido 180 días y no han armonizado las leyes secundarias. Y todavía más aún, el artículo 4, transitorio, dice: las legislaturas de los estados federales deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente decreto dentro de los 365 días naturales siguientes a su publicación. Entonces, ahorita fue publicada el 31 de diciembre, hoy es 30 de enero, apenas llevamos 30 días. Luego entonces, aplicando el artículo tercero transitorio de la misma ley, los jueces que quieran aplicar la prisión preventiva oficiosa estarían violando la propia reforma constitucional y daría pie a los abogados, ¿sí?, a interponer un recurso. Eso es bien importante señalarlo. Ahora bien, efectivamente, como lo acaban de decir mis antecesores, México es el país que tiene más personas sin sentencia, y el maestro José Luis Flores hablaba del caso Florence Cassés. La pareja de Florence Cassés se llama Israel Vallarta Cisneros. Fueron detenidos el 9 de diciembre de 2005 en el famoso rancho Las Chinitas, en la Ciudad de México, con un operativo, ¿sí?, de Televisa. Sin embargo, han transcurrido 20 años e Israel Vallarta Cisneros sigue sin sentencia.
Efectivamente, Florence Cassés, mediante un amparo que le concedió la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, obtuvo su libertad ante las presiones del mismo presidente de Francia, que vino a México a dialogar y a negociar con el presidente de la República en turno. Pero tenemos a Israel Vallarta Cisneros con 20 años de sentencia, sin sentencia. En México, presos sin sentencia, tenemos el 44.3 de prisión preventiva oficiosa y de prisión preventiva justificada el 32.5. Y los estados que más personas tienen sin prisión, sin sentencia, son mujeres. Tlaxcala con un 84%, Oaxaca con un 80%, Michoacán con un 78%, Baja California Sur con un 76%, Querétaro con un 73% y Veracruz 68%. ¿Qué nos lleva a decir esto? Están aplicando la prisión preventiva oficiosa, aumentan el catálogo de delitos por su ineficiencia para combatir la inseguridad. Quieren llevar todos a prisión preventiva oficiosa, como lo mencionaba el maestro Jorge Luis Flores y nuestro doctor David Cadena. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas de prevención del delito y quieren disfrazar la inseguridad, ¿sí?, que tenemos, llevando todos a prisión preventiva oficiosa. Por mi primera parte sería todo por el momento. Gracias. Mi estimado doctor José Luis, ¿usted cree que esta reforma fue realmente hecha, calculada por la ineficiencia que existe en nuestro sistema? Es una reforma popular, es una reforma para atraer adeptos, pero es una reforma que no soluciona el problema de la impunidad. ¿Por qué lo digo? Porque debemos recordar cuál es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva. Y debemos distinguir que hay una prisión preventiva justificada que establece el artículo 19 constitucional también, y una prisión preventiva oficiosa. En la prisión preventiva justificada se requiere instancia de parte para aplicarla, que el Ministerio Público de manera fundada la solicite, que se den las condiciones que establece el primer párrafo del artículo constitucional, y que el juez que la conceda funde y motive el por qué establece esa prisión justificada. En cambio, la prisión oficiosa preventiva es oficiosa, es mecánica, es automática y no requiere fundamentación y motivación porque el artículo constitucional ya lo establece. En este aspecto difiero un poco con el doctor Antonio León, en el sentido de que haya contradicción entre los transitorios primero, tercero y cuarto de esta reforma, porque la prisión preventiva oficiosa es de rango constitucional y lo que se estableció en los transitorios que él refiere es para que se adecuen las legislaciones ordinarias, secundarias en ese aspecto. Por ejemplo, el artículo 167, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las medidas cautelares, deberá reformarse para establecer ahí categóricamente, simplemente trasladar lo que dice el 19 constitucional en cuanto a los delitos graves que considera la reforma constitucional, para que no se apliquen, para que no se conceda, para que se aplique oficiosamente esa prisión preventiva. Y en los estados, obviamente, también deberán adecuar los códigos punitivos en ese sentido. Pero recordemos que ya está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que establece las reglas. Entonces, para mí, hay un espacio que les da el constituyente para que se adecuen esas leyes secundarias y sean compatibles con el marco constitucional, que, insisto,
lo que debería haber de prevalecer es que hubiera una prisión justificada y en esos delitos que catalogó el constituyente, darle la posibilidad al juzgador que pondere que en qué casos sí puede darse una prisión oficiosa justificada, pero no de tajo decir ya el juzgador ya no tiene ninguna discrecionalidad, ninguna ponderación para decir en este caso, no obstante que sea un secuestro, que sea un delito grave, uno de los delitos que cataloga el diccionario constitucional, ya no va a poder hacer esa ponderación, simplemente va a tener que decir que no, que procede la prisión oficiosa, es decir, preventiva oficiosa, no es necesario que la pida el juez. Entonces, para nuestros compañeros alumnos que vean, tenemos que distinguir entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Ahora, vamos a ver qué es la prisión preventiva oficiosa y justificada. Es una medida cautelar, como ya apuntaba quien inició este diálogo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Es una medida cautelar, o sea, hay el elemento fundamental cautela para proteger a la víctima, a los testigos, a los peritos, etcétera. Yo tengo que detener cautelarmente a este sujeto que es un probable responsable del delito, pero debo establecer parámetros. Entonces, ¿por qué lo tengo que privar? Ya también adelantaba atinadamente el doctor que inició este diálogo, que hay muchos mecanismos. ¿Para qué quiero en prisión a un tipo? Puedo tener un candado, puedo ponerle esas cosas eléctricas que les ponen a los presos, y además para proteger a víctimas y testigos les puedo dar seguridad, etcétera. Se pueden establecer mecanismos para que esa cautela que debe hacerse en el proceso penal sea eficiente y no se vada de la acción de la justicia el presunto responsable, y o sus cómplices o sus vinculados no causen daño a la víctima, no causen daño a los testigos, no causen daño a los peritos. Es decir, debe haber una serie de instrumentos para lograr esa cautela, pero sí debe concederse al juzgador mayores facultades para conceder las medidas cautelares y que no sea automáticamente su concesión sin necesidad de que lo pida el Ministerio Público. Para mí debe ampliarse entonces la prisión preventiva justificada, establecer mayores parámetros y mayores requisitos para lograr esa cautela que es necesaria en las medidas cautelares. Esto es lo que opinaría en este momento, doctor. Estimado amigo doctor David Cadena, ¿tú crees que también es la misma pregunta para ti? Ok, recordemos que existen dos formas de iniciar el procedimiento penal, la investigación como tal. Existe con detenido y sin detenido. Dentro de lo mismo existe lo que es la figura de la flagrancia. Dentro de la figura de la flagrancia pudiéramos nosotros hacer un poco más creíble una justificación de la prisión preventiva, pero siempre justificada. Porque si nosotros nos apegásemos a un catálogo de delitos y que sobre todo alguien por oficialidad de partes presenta una denuncia y esta persona logra que es una orden de aprehensión por tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa, se estaría violando también el principio de ser oído y vencido en juicio. Se estaría violando todo, o sea, podrían con un escrito romperle la vida a alguien. Podrían con un escrito atropellar todos sus derechos fundamentales. Y retomando al día de hoy, estamos en el 2025. Si bien es cierto el caso Israel Vallarta es terrible, es lo más asqueroso y vomitivo que pudiera haberse emanado en la Procuración y Administración de Justicia, dado que nos enseñaron como mexicanos que vale más una francesa por ser francesa que un mexicano. ¿Por qué? Porque como se le violó el debido proceso a una extranjera, pues bueno, tienen que sacarla porque no se llevó a cabo el debido proceso y está en su país, está en Francia. Y entonces, un mexicano que también se le violó el debido proceso, que le montaron una escena dramática en Televisa, donde todos vimos que fue torturado, cuando vemos que el reportero le pellizca aquí, le dice qué decir y qué no decir, vemos todo el montaje
que la misma declaración de los involucrados confirma que hubo un montaje, confirma que estuvo detenido más de un día sin ser puesto a disposición de la Fiscalía, bueno, en ese tiempo el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, y que se violaron todos los procedimientos, pero a una extranjera se le dio más peso cuando decimos maciosar a un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. No, aquí el mismo Estado mexicano profanó a nuestro compatriota Israel Vallarta Cisneros. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo hoy? Permitiendo que alguien diga, ¿sabes qué? Es un delito de prisión preventiva oficiosa, presento por oficialía de partes común, solicito mi entrevista con mi ampliación de la declaración con el Ministerio Público, mi ratificación, y de inmediato, como es delito del catálogo, voy a un juez de control, yo mismo como, bueno, tu abogado o inclusive como denunciante puede decir, tengo esta declaración y es un delito de prisión preventiva oficiosa, entonces de inmediato solicito al juez de control y por teoría, por semántica en teoría, tendría que darle la orden de aprehensión porque tiene que estar en prisión preventiva oficiosa. Entonces, aquí sería incongruente tener un sistema de procuración de justicia de la Fiscalía y tener un sistema de administración de justicia si de cualquier manera va a ser un pase directo a un reclusorio. Por eso mismo es importantísimo palpar las dos realidades de la carpeta de investigación, el detenido en flagrancia y una persona que es llamada a una audiencia inicial o llamada a que se enriquezca y se conozca la verdad histórica dentro de la carpeta de investigación. Por eso mismo es sumamente delicado también separar cómo está siendo juzgada la persona, si fue detenida en flagrancia, si dentro de esa flagrancia se configura el delito que se diga, porque no es lo mismo unas lesiones que una tentativa de homicidio o de feminicidio. ¿Qué clasificación jurídica se está dando? Vemos el caso de este señor Rodolfo Márquez, que está siendo mal juzgado, pero pues bueno, como es mediático, pues tiene que estar encerradito. ¿Es cuánto? Doctor, perdón. Marco Antonio León, aquí la revista Lex Informa hizo una encuesta a muchos juristas, abogados. Ellos comentan que la prisión preventiva oficiosa es un absoluto y verdadero retroceso a la ley. ¿Usted cómo lo ve de esta manera, doctor? Sí, efectivamente sí es un retroceso a la ley, pero antes de contestar esta pregunta quisiera retomar la contradicción que tiene conmigo el maestro José Luis Flores González respecto a los artículos transitorios, principalmente el primero, el tercero y el cuarto. Actualmente, gran parte de los jueces del país, del centro al norte, no aplican la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Del centro al sur sí la aplican. Entonces, hay discrepancia. ¿Por qué no la aplican los juzgadores del centro al norte? Precisamente no la aplican porque es inconvencional, ¿sí? El mismo artículo lo menciona al señalar que viola varios tratados y convenciones, pero sin embargo, la misma reforma al artículo 19, insisto, sí es contradictorio. Yo, si el día de mañana represento a una persona y le quieren aplicar la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Yo argumentaría al juez, ¿sí? La propia reforma del 19, donde explica precisamente que no se podrá aplicar, ¿sí? O suspender o hacer nugatorios y debe atenderse a la literalidad. Si hablamos de literalidad, tendríamos que interpretar la reforma tal y como lo dice. Y el transitorio tercero dice claramente que tendrá un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor y deberán armonizar su marco jurídico en las legislaciones secundarias. Efectivamente, el juez va a aplicar la prisión preventiva,
pero me da oportunidad de presentar un recurso. Les aplicaría la misma reforma, hablando de literalidad y aplicando el principio de legalidad. Con eso quiero terminar. Es importante mencionar, ¿sí?, que no solamente hay que leer la adecuación o el parche que le pusieron al segundo párrafo del artículo 19 constitucional, donde dice claramente para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo. ¿Ok? Bien. Hablando de que la pregunta que me hacía de que si es un retroceso, efectivamente es un retroceso. Estamos retrocediendo al sistema inquisitivo mixto. ¿Por qué? Porque el juez clásico aplicaría el librito, aplicaría la prisión preventiva oficiosa. No me daría oportunidad de argumentar, de contradecir, de señalar el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Únicamente porque está señalado de que es prisión preventiva oficiosa. Es un retroceso, desde luego. Es un retroceso y además es un retroceso y es una aberración y es una necedad de los jueces de no tomar en cuenta las convenciones y los tratados internacionales que hemos mencionado. México los ha firmado y si los ha firmado los tiene que cumplir. Esta es una reforma política, no es jurídica, es un capricho y es un retroceso. Es un retroceso. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de defenderse. El Ministerio Público no tiene que argumentar ni decir ni nada. Simplemente porque esté en el libro la va a aplicar. Esa es la realidad. Pero actualmente el sistema acusatorio penal es argumentar, persuadir, convencer al juez. Y aquí no hay oportunidad. Es lo más triste. Y algo también que quería señalar, actualmente, la misma reforma nos da pauta a señalar varias tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la reforma habla de delitos consumados, no habla de circunstancias y modalidades, no es para tentativa de feminicidio, no es para tentativa de homicidio, no es para tentativa de violación, no es para tentativa de abuso sexual equiparado, es delito consumado. Y lo que se está mencionando en el caso mediático del Fofo, porque es mediático y quizás porque la defensa no supo argumentar, porque esta reforma habla de delitos consumados. Y voy a enumerar unas 4 tesis donde los alumnos y las personas que nos están viendo las pueden checar. El registro 20-220-58, prisión preventiva oficiosa en delitos de hidrocarburos. La tesis 20-240-90, delito de violación consumado. No se extiende a la tentativa de violación. La reforma no contempla modalidades ni circunstancias. Esto lo sabemos quienes realmente estudiamos derecho penal, teoría del delito. Pero los legisladores no saben nada de esto. Son unos ignorantes jurídicos. ¿Quiénes están de legisladores? Cuauhtémoc Blanco. A lo mejor ni terminó la secundaria, ¿no? Otro Mayer, el artista de Se me sube la bolita para arriba y para abajo, ¿no? Esos son los legisladores. Y además stripper. Bueno, además stripper, ¿no? Es legislador. Otra tesis, la 16-93-96 de abuso sexual, pero no abuso sexual equiparado. La tesis 20-25-239, medios violentos explosivos. Entonces, esa es la realidad. Esta reforma se puede atacar, pero para atacarla hay que estudiar,
hay que investigar, hay que saber de teoría del delito, ¿sí? Hay que saber y leer muchas leyes, no nomás legislar por legislar y pegar. La propia reforma nos da pauta, ese párrafo que pegaron al final. Ese párrafo es fundamental. Y los transitorios. Por mi parte sería en este momento. Doctor José Luis Flores, ¿quiere alguna réplica con el doctor? No, pues no es un debate entre los dos, pero yo puse mi punto de vista y yo creo que a mí lo más importante en esta discusión de los transitorios, y si hay contradicción entre los transitorios y la prisión preventiva, prisión preventiva oficiosa en sí, pues es una cuestión de aplicación de la ley. O sea, ahí está el texto constitucional que dice aquí no procede la libertad provisional porque estos son delitos graves y es oficiosa la prevención. Y luego los otros transitorios que cita el doctor hablan de la adecuación de las normas secundarias. De tal suerte que yo insisto, un juzgador penal, cuando tenga un delito de los que están en el catálogo, tendrá que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Eso en teoría, pero a la luz de la convencionalidad y de la constitucionalidad, tendría, de acuerdo con los controles difusos de constitucionalidad y convencionalidad, tendría que inaplicar ese párrafo segundo del artículo 9 constitucional y negar la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí viene el problema, y esto guarda relación con la reforma judicial. Díganme qué juez de los que van a ser elegidos está preparado. No, pero además se va a atrever si en materia civil los jueces civiles no se atreven a aplicar el principio pro actione, que significa evitar cualquier formalismo para dar agilidad al proceso. Menos se van en control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, van a inaplicar el párrafo segundo de la Constitución. Les da miedo. ¿Y qué pasaría? El sistema, el régimen, cualquier régimen, siguiera el priista, siguiera el panista, siguiera el guinda, pues se le van a ir encima. Cuando se reformó este artículo 19 Constitución, perdón, cuando se dictó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso que citó el doctor, no puedo pronunciar el apellido de este cuate, que no me acuerdo del apellido, pero este cuate, le preguntaron a Dante Delgado, que era secretario de Gobernación, sobre eso, y Dante Delgado dijo que la Corte Interamericana no podía afectar la soberanía de México y que bla, 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 bla. Entonces, imagínense la idea que tienen estos señores del sistema de protección de derechos humanos interamericano. Ese es el gran problema. Entonces, aquí sería muy fácil la solución en materia penal, que los juzgadores penales inapliquen el párrafo segundo del artículo 19 constitucional y no concedan prisión preventiva oficiosa en esos delitos que están catalogados como graves y respecto a los cuales el constituyente dijo que no procede la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber muchos asuntos de estos en los cuales se considera la prisión preventiva oficiosa que van a llegar a la Corte Interamericana, y el Estado mexicano va a ser de nuevo condenado a cumplir las sentencias de la Corte. Resulta que en el caso de la sentencia esta del quejoso que tiene un apellido indígena, no se ha cumplido a cabalidad. Sí, no se ha cumplido a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana estableció como uno de los efectos importantes de esa sentencia que el Estado mexicano debe adecuar su normatividad. Fíjense, aquí es lo más grave. Debió adecuar su normatividad a los estándares de protección de derechos humanos que establece el sistema interamericano. Y lejos
Y lejos de cumplir con esa sentencia, adecuar su normatividad, hace la reforma al 19 constitucional que sigue violando los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es lo más grave. Con esto termino aquí mi intervención. Amigo David, creo que querías tomar la palabra. Sí, únicamente para comentar que nos vamos a tener que volver internacionalistas. Estaba yo revisando ahorita la parte del segundo párrafo del artículo 19, ¿no? Donde pues dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Entonces aquí dice, hay una parte bien padre, que dice, para garantizar, la comparecencia del imputado en el juicio. Y por otro lado, tendríamos aquí una interpretación contradictoria cuando te pone aquí, ahí mismo dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de tal. Ahora, no hay un por qué. Recordemos que para que haya todas las leyes tiene que haber una exposición de motivos. Estamos hablando de una ley mal hecha, de una reforma sin una exposición de motivos, realmente. De una reforma donde tenemos nosotros medidas para cada uno de los delitos que están saliendo, existen medidas para garantizar la comparecencia, porque inclusive es como el arraigo, como lo que hablábamos ya de algunas otras formas, el embargo de cuentas, hablando de fraude fiscal, por ejemplo. ¿Y qué sucede aquí? Lo que nos van a obligar es a hacernos internacionalistas, hablando de que vamos a tener que suponer que el amparo no nos va a servir, entonces vamos a tenernos que ir a la Convención Interamericana, nos vamos a tener que ir a San José, nos vamos a tener que, no sé, ir a comer gallo pinto a Costa Rica. ¿Por qué? Porque es la única manera en que el Estado mexicano realmente haga caso, porque estamos haciendo lo mismo que había antes cuando era la petición de parte, que metían a la gente a la cárcel, la petición de parte, cuando existían órdenes de aprehensión al vapor, donde teníamos que hacer el amparo loco, pero ahora subieron eso a nivel constitucional. Entonces, a ver, hay un convenio internacional, un tratado internacional, entonces no formes parte de ese pacto, no formes parte de esa convención, no formes parte de México si no vas a respetar, porque ahí el tratado internacional tiene que obligar al Estado mexicano. ¿Y de qué forma lo va a obligar? Si el que no habla, Dios no lo oye. Entonces los abogados postulantes vamos a tener que empezar a postular, a litigar, a ser postulantes en ese juzgado internacional, en ese tribunal internacional. Obviamente hay muchas facilidades, se puede hacer hasta por internet, ya no es necesario que vayas hasta Costa Rica. En algunos casos sí habrá que ir, quizás por la premura, pero recordemos cuántos casos y cuántos se han tardado. El del señor Sompelsky, que no, igual me cuesta trabajo pronunciar su apellido, cuántos se han tardado. Veamos el caso de Israel Vallarta, la verdad histórica no se ha dado ni siquiera a la luz, lleva 20 años sin una sentencia. Otros casos que muchísimo más tardan a que quizás se llegue a un convenio, una reparación del daño, una reclasificación del delito inclusive. Por eso mismo nos van a tener que, como abogados, ampararnos hasta el tratado, hasta San José, hasta la Corte Interamericana. ¿Es cuánto? Pues, estimados amigos doctores, vamos a empezar a contestar algunas preguntas de nuestros seguidores que la quiera contestar. Dice: hola, buenas noches, soy César Yamil, estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Marista. Yo tengo una pregunta: ¿cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos en el proceso de prisión preventiva? ¿Quién la quiere contestar? Yo paso, está muy difícil. Los tres, cada quien puede dar su punto de vista. Bueno, a ver, gracias a los alumnos de la Universidad Marista que están viendo esta conferencia en mesa redonda. Es una pregunta toral, fundamental. ¿Cómo garantizar los derechos humanos en la prisión preventiva oficiosa? Precisamente, ¿cómo garantizarlos? Argumentando. El juez va a aplicar de oficio la prisión preventiva oficiosa. Ahí el abogado, el estudiante de derecho, el abogado ya titulado, debe de defender los derechos humanos de su representado
manifestando precisamente que esta prisión preventiva oficiosa viola los principios de derechos humanos contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya dijimos, principio de presunción de inocencia, contradicción y todos los demás. ¿Cómo? Argumentándolos, expresándolos, convenciendo al juez de que existen sentencias de la Corte Interamericana que establecen que precisamente México ya no tendría que tener la prisión preventiva oficiosa y no puede argumentar, invocar su derecho nacional, como lo dice el artículo 27 de la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque firmó un tratado internacional y una convención. Luego, entonces, es importante que los alumnos de Derecho tomen cursos de oratoria para que expresen los derechos de su representado y argumenten al juez. Solo de esta manera van a poder hacer respetar los derechos humanos de su representado. Y si aún todavía sí, como dice el maestro José Luis Torres, tienen miedo y van a aplicar la prisión preventiva oficiosa, les da oportunidad a irse a recursos, a otras instancias. Eso es defender a su representado, de esa manera. Pero hay que investigar, hay que estudiar, como lo dijo el doctor Cadena, casi nos vamos a convertir en abogados especialistas en derecho internacional, porque México es el país que más tratados firma, todos los firma, pero no los cumple. ¿Alguien más que quiera contestar? Maestro José Luis, David. Una disculpa, que está pasando una ambulancia aquí afuera de la casa de ustedes. Entonces, para ser conciso, bueno, un saludo a los alumnos de la Universidad Marista, pero algo bien importante, el respeto a los derechos humanos. Estamos hablando de la alimentación, la salud y del trato digno. Ahora, llevo yo al cuestionamiento, un trato digno es cuando una prisión preventiva es oficiosa sin tener la certeza de que una persona cometiera un delito, solamente por la imputación esté detenida, esté privada de su libertad. ¿Eso acaso no atenta contra la dignidad humana? Para mi punto de vista, sí, no se pueden garantizar los derechos humanos estando privado de la libertad, porque recordemos también que los centros penitenciarios no te garantizan de ninguna manera, y sabemos los que hemos postulado en materia penal de todos los atropellos y abusos que ocurren dentro de los centros penitenciarios, que lejos de ser centros de readaptación y rehabilitación social, son universidades del crimen, son universidades del terrorismo, son universidades para hacer unas buenas lacras de la sociedad, pero no es por faltarles al respeto, sino yéndoles al contexto teórico realmente. Cuando una persona es violentada en sus derechos humanos, es falta de respeto y es agredida como lo llega a suceder, obviamente el resentimiento en el ser humano nace, crece y se busca una venganza, una vendetta, una revancha, y las venganzas eternizan los odios, entonces sale más resentido. Por lo tanto, no se garantizan los derechos humanos como tal. Pudieran garantizarse algunos derechos humanos como la alimentación, la educación, la salud, entre otros, pero no todos los derechos humanos desde el momento en que está privado de su libertad. Algo importante aquí es siempre aferrarse a todos los mecanismos antes de la prisión preventiva. Y es más, debería de erradicarse la prisión preventiva, inclusive justificada, y tener que agotar todos y cada uno de los elementos, porque inclusive hasta físicamente es posible que una persona en el momento se le coloque un dispositivo de localización, que además de esto se le tenga hasta 2 o 3 mecanismos para asegurar su comparecencia ante los tribunales. ¿Qué quiere decir? El arraigo domiciliario y aparte el dispositivo electrónico. Por ejemplo, ahí tenemos 2, una tercera, y que vaya a firmar cada mes o cada 2 meses periódicamente mientras esté llevando el proceso judicial. Si ponemos 2 o 3 medidas, la persona está en su casa, la persona no está en un centro penitenciario. ¿Y estamos garantizando derechos humanos? Sí. ¿Que hay una restricción a la libertad de tránsito? La hay mientras dura el procedimiento, pero no es lo mismo una restricción al libre tránsito que estar completamente privado de su libertad en un centro penitenciario, recibiendo una sanción que solamente debería recibir un sentenciado. Es cuanto, mi querido René. Gracias, doctor. Esta pregunta va para el doctor José Luis Flores. Doctor José Luis,
Esta reforma está hecha, creada ad hoc del partido del oficialismo. No, es una reforma, yo insisto, es una política criminal mal entendida. Todos los partidos, cuando han estado en el poder, por ejemplo, el PRI ha sido muy represor en judicializar conductas que ni siquiera reúnen los elementos del tipo de tipicidad, antijuricidad, etcétera, etcétera. O sea, se quiere criminalizar todo. En el PRI se criminalizaba todo, porque era un partido represor. No, aquí yo lo veo más como una primero es una mal política criminal, pero segundo es una cuestión electorera. O sea, la gente, el común de la gente, el ciudadano de a pie, que sufre robos, que sufre asaltos, que sufre muchos delitos, pues como lo dijo ahorita también el doctor que me precedió, la mayoría busca la venganza. Y entonces cuando le ponen una reforma como esta, los encanta, los maravilla, pero no es así. Al que me haga esto no lo van a dejar salir de la cárcel, qué bueno, y tal, y a lo mejor ahí lo matan, ahí lo vio. Yo creo que si desde el punto de análisis mediático, político, electoral, esta reforma cumple la finalidad desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de un sistema de protección de derechos humanos, no. Yo por eso dije que hay una gran contradicción entre el artículo primero constitucional reformado en junio de 2011 y el artículo 19. Ahí hay una contradicción entre estoy estableciendo un sistema de protección de derechos humanos importante y luego en el 19 violo derechos humanos en el segundo párrafo. Entonces, esa es la gran contradicción, pero no es exclusivo del partido en el poder, es de todos los que llegan al poder. No son expertos en criminología, no son expertos en derecho, y lo que dicen aumento penas, impido que obtengan libertad, etcétera, etcétera. Esos son remedios electoreros, no son remedios jurídicos para acabar con la impunidad. Fíjense, la reforma judicial, el sistema penal acusatorio, y aquí tenemos a un penalista, creo que también litiga el doctor en materia penal. Pero miren, se reformó el sistema penal acusatorio. Un sistema penal acusatorio que desde mi punto de vista no era propio para los mexicanos, porque es para países del tercer mundo. ¿Y qué pasó? Este sistema se volvió una puerta giratoria, así como entran los delincuentes, salen. ¿Y por qué? Porque no se reformaron a las fiscalías. Las fiscalías no cumplen a cabalidad su función de un órgano técnico especializado en acusar a los delincuentes. Y a veces lo hacen intencionalmente, y eso provoca que salgan de la cárcel y que sigan cometiendo delitos. Aquí debió reformarse primero las fiscalías para que cumplan con su función. Yo fui secretario del Ministerio Público y las fiscalías siguen como hace 45 años que yo era secretario. El policía sigue con su cientificidad en obtener confesiones a base de tortura y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema, de que no quieren acabar realmente con la impunidad desde un punto de vista sistemático, estratégico, jurídico. Vamos a fortalecer a las fiscalías, vamos a reformarlas para que cumplan a cabalidad. Cuando estos cumplan, se van a ejercitar la acción penal adecuadamente y el sistema penal acusatorio no se va a volver una puerta giratoria. Y luego viene la contradicción, ya desde el punto de vista procesal penal. Hicimos un sistema penal acusatorio garantista, dice Ferrajoli. Yo siempre he considerado al derecho penal como un subderecho, porque se enfrenta al Estado con todo su poder contra un individuo que cometió el delito. Ahí se rompe el equilibrio procesal. Y luego le agregamos pifias como estas de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, se hace el Estado frente a un cuate. Entonces, el proceso penal acusatorio surgió para darle garantías al procesado, al imputado. Pero le otorgo garantías por un lado y le violo sus derechos humanos por otro lado, como la prisión preventiva oficiosa. Entonces, son estas grandes contradicciones. Tenemos que hacer un cambio sistemático, técnico, jurídico en materia penal para que se acabe la impunidad. Pero con la prisión preventiva oficiosa
no lo vamos a lograr. Al contrario, vamos a hacer que individuos que ilegalmente estén presos en una prisión preventiva se doctoren en criminalidad al estar con otros presos. Yo pienso, fíjense, ahorita que estábamos analizando, que si llegaran a ser constitucionales y convencionales las prisiones preventivas, tanto oficiosa como justificada, la pregunta que hizo el compañero es interesantísima. Dice, ¿cómo se garantizan los derechos humanos de los presos preventivamente, oficiosa o justificadamente? El doctor, que es penalista, dice que argumentando y demás, no, pues esa es la defensa. Eso es que defiendan. ¿Cómo va a defender un abogado al que está sujeto ahí? No. El Estado, la Constitución, tiene que tener mecanismos jurídicos para proteger al que va a ser preso oficiosamente de manera preventiva y justificada. Y para mí eso sería un avance que se buscara en la Constitución, en el artículo 19 constitucional, establecer aquellos imputados que sean privados de su libertad preventivamente de manera oficiosa o justificada, tendrán estas garantías. Deberán estar presos en lugares específicos donde no tengan relación con los demás presos. Deberán estar garantizada su alimentación, etcétera, su estudio total. A eso se refiere, me imagino, el compañero que hizo esa pregunta. Tenemos que buscar, por ejemplo, una fiscalía de la defensa del procesado, del imputado que está privado preventivamente de su libertad. Buscar para que lo estén cuidando, estén vigilando que se cumpla con la dignidad humana. Yo creo que si quieren seguir en esa línea represiva de este artículo 19, deben acompañarlo con un sistema de seguridad jurídica, de protección de derechos humanos de los procesados que sufran prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Antonio León, esta reforma habla de las facturas falsas, efectivamente. ¿Es un terrorismo fiscal o es de alguna manera para alinear a los empresarios, alineados a la manera del oficialismo y puedan, pues, o amenazarlos de una manera? Si no, se va a escuchar mal o feo, como lo voy a decir, pues cárcel. ¿Usted cómo lo ve, doctor Marco Antonio? Pues toda la ampliación del catálogo de delitos, entre ellos las facturas fiscales falsas, pues es otra medida también muy aberrante. O sea, es nada más aumentar el catálogo de delitos por aumentarlo, ¿sí? Cada vez son más los delitos para que tengan prisión preventiva oficiosa. Pero otra vez, aquí es la poca capacidad que tiene el Estado para prevenir el delito y para combatir estas acciones que llevan las personas, ¿no? Se podría decir los comerciantes, los empresarios, que evaden al fisco. Yo no sé si sería un terrorismo fiscal, pero sí es una medida, bastante fuerte para el ciudadano. Porque al ciudadano lo ponen contra la pared, lo ponen contra el paredón, ¿sí? Porque es delito grave, prisión preventiva oficiosa, y como ya se ha mencionado anteriormente, pues irá a parar a un reclusorio, a un cerezo, sin ninguna investigación, sin ninguna prueba, y solamente porque el Ministerio Público lo está acusando, lo está imputando. Entonces, es de cuidado porque no solamente en este caso estaríamos hablando de facturas falsas, sino estaríamos hablando de los demás delitos que ya se ha mencionado, ¿sí? Claro. Gracias, doctor. Francisco Rico dice: soy cliente de David Torres Cadenas, siempre muy ilustrativo, asertivo en su asesoría.
David, doctor, esta reforma, no, perdón, ¿quieres agregar algo del terrorismo Sí, fiscal, David? David? sí, de hecho voy a ser sonar un poco disruptivo, pero para mi punto de vista los impuestos son un robo, entonces desde ahí vamos a comenzar, donde más bien el terrorismo lo quieren hacer una agencia de cobros con el uso excesivo de la fuerza, donde se me hace a mí tan absurdo llamar contribuyentes, es como llamarle novio al imputado por violación a una víctima. O sea, es tan ridículo y tan absurdo para mi juicio y mi criterio como liberal libertario. Te lo voy a explicar por qué, René. Porque nosotros tenemos, sí, la obligación de pagar, pero no tenemos el derecho, y no es recíproco. No se da una elección de en dónde quiero que mis impuestos estén actuando, porque yo no necesito que a lo mejor, no sé, haya algún tipo de bacheo, o más bien lo necesito, y no se da el bacheo, y se perjudican los carros, y se perjudica, y hay detrimento en el patrimonio, y no se aplica bien el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad en este delito en particular? Lo que quieren es constreñir, hacer manita de puerco, torturar con la prisión preventiva oficiosa al mal llamado contribuyente, sino más bien al ciudadano, al gobernado sería lo ideal, porque no quiere contribuir de la forma que se le está obligando. Por ende, aquí el Estado se ve en un uso abusivo de un impuesto, ya sea, en este caso, impuestos federales, me imagino, no sé si aplicara también, si hay jurisprudencia o alguna tesis aplicable a los impuestos municipales y estatales. Pero ¿qué sucede? Aquí forzosamente tenemos que levantar el grito ante el Tribunal Internacional y decir, ¿saben qué? Ir de chismosos. México firma, pero no cumple. México firma, pero no cumple. Entonces, eso sería en cuanto al supuesto terrorismo fiscal, que más bien yo lo veo un terrorismo judicial. Y no Gracias, sé doctor. cuál era la otra pregunta, mi querido René, que ibas a La hacer. pregunta era el retroceso. ¿Qué retroceso tiene esta reforma? Bueno, en general tiene el retroceso que nos estamos volviendo inquisidores nuevamente y estamos omitiendo que el derecho penal sea reparador. Estamos dejando que volvamos a ser como antes, que era el te voy a meter a la cárcel, como era el por cualquier delito, por cualquier situación, en lugar de buscar una solución, era buscar las revanchas y no era, en lugar de buscar cómo sanar un golpe, era buscar cómo regresar el golpe. Entonces volvemos a una infantilización del sistema jurídico, no nada más un retroceso, nos estamos viendo como el niño berrinchudo, donde todo lo quieren arreglar con te voy a meter a la cárcel, cuando realmente hemos evolucionado desde que se inició el sistema penal acusatorio, con los juicios orales, con la puesta a disposición, la cadena de custodia, la flagrancia, con la legal detención. Tenemos todos esos avances como para que al día de hoy volvamos a regresar a un criterio discrecional de la fiscalía y de los jueces. Cuando ese criterio discrecional, recordemos que pasa, si no hay un reglamento, lo que pase va a estar bien hecho. Y entonces, si no hay un reglamento que se respeta, que dice la prisión preventiva debe ser justificada cuando sea el último de los recursos para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Una. Dos, que ningún delito, si no está probado y comprobado, vaya a causar una pena sobre algún imputado. Porque estamos hablando de que por unas tentativas, que la tentativa es supremamente subjetiva en muchos casos, que lo que están haciendo es para las venganzas históricas o que le llaman justicia histórica, que en otros casos, que delitos que no han sido consumados, que delitos que ni siquiera, que son tan subjetivos como el abuso sexual equiparado, que son tan subjetivos, ¿cómo saber si hubo un abuso o no hubo un abuso? Si eran pareja, si ya no quiso, si se arrepintió de tener la relación sexual, y que este tipo de interpretaciones subjetivas lleven a la condena y lleven a que un solo día un ser humano pase recluido, pase privado de su libertad o pase un acto de molestia, eso es realmente volver a las cavernas jurídicamente hablando. Gracias, doctor. Doctor José Luis Flores, con esta reforma al 19 constitucional, ¿el Estado se vuelve represivo? Evidentemente, como yo dije, todos los regímenes priistas, panistas eran represivos, más el priista, pero que un gobierno de izquierda, que supone que en teoría tiene otra manera de ver las cosas,
establezca una reforma como la que estableció el artículo en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, evidentemente es represivo. Quiero recordarles que la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Sonpaxtle, Tecpil y otros, fue notificada al Estado mexicano el 27 de enero de 2023. Y en esta, como ya le apuntaba hace un rato, el Estado mexicano estaba obligado a reformar su normatividad para eliminar y modificar dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva. Y que esta sentencia de 23 de octubre, de 27 de enero de 2023, fue la 12ª condena al Estado mexicano. Fíjense, 12ª. Con esto pongo de manifiesto cómo el PRI y el PAN, y ahora la izquierda en el poder, han sido condenados por violar derechos humanos. Yo fui proyectista de un tribunal colegiado en 1983 hasta 94, y desde esa época yo veía cómo la autoridad mexicana es violadora de derechos humanos. No hay un respeto a la dignidad humana. Y por eso en esa época surgió a instancias de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras, que realmente no ha cumplido a cabalidad la defensa de los derechos humanos. Y ahora la Corte Interamericana, pues, no obstante su obligatoriedad, porque México forma parte del Pacto de San José, no cumple esas condenas. Imagínense, esta sentencia de 27 de enero de 2023 es la 13ª. Pero además hay otra sentencia en el mismo sentido, que es la sentencia en el caso de García Rodríguez y otros, en la cual de la misma manera se condenó al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva, y no lo hizo. Yo quiero invitar al sistema, al oficialismo, que recapacite en esta cuestión de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Si se quitara la prisión preventiva oficiosa, no traería consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque eliminar la prisión preventiva oficiosa no significa necesariamente que todas las personas acusadas de delitos queden en libertad, sino que obligaría al Ministerio Público a justificar ante el juez la necesidad de encarcelar a una persona como medida cautelar, lo cual es una condición básica para respetar los derechos humanos. De tal manera que, insisto, debe reformarse las fiscalías para que éstas se vuelvan realmente unos organismos técnicos especializados y, en consecuencia, puedan cabalmente acusar a una persona y, por tanto, pedir que esa persona sea privada de su libertad de manera precautoria en ciertos casos, no en todos, de acuerdo a la gravedad de la conducta. Hace un rato hablaba el doctor que además es influencer, así, de la flagrancia, ¿no? Por ejemplo, en los casos de flagrancia, lo agarraron con las manos en la masa, pues ya hay un indicio contundente de que es responsable. Entonces, esos flagrantes, sí, deténlos preventivamente. Entonces, hay muchas maneras que se pueden hacer para que darle las facultades al juzgador, que el juzgador pondere y analice en cada caso específico la necesidad de conceder o no la prisión preventiva oficiosa. Pero insisto, si queremos acabar con impunidad, el doctor Marco Antonio León decía, es un elemento fundamental: prevención, y siempre las políticas criminales inadecuadas, repito, PRI, PAN y ahora izquierda, es volverse represores, es establecer mayores penas y establecer restricciones a la libertad, violando los derechos humanos. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es contradictoria con el principio garantista del proceso penal acusatorio, viola derechos humanos como es el principio de inocencia,
y viola derechos humanos establecidos en pactos internacionales. Ojalá recapaciten estos señores de izquierda y reexaminen esta cuestión del párrafo segundo del artículo 19 constitucional y le den la posibilidad al juzgador de establecer esas medidas precautorias en ciertos casos, fundamentalmente el de la flagrancia. Pero para que ya no sigamos siendo condenados como un país represor por la Corte Interamericana, debemos adecuar nuestra normatividad a estas condenas que ha sufrido México del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, doctor. Pues hablar de un Estado, un país represor, estamos hablando de pues un retroceso, lo que hablábamos, un retroceso realmente increíble. Esa misma pregunta va para el doctor Marco Antonio León. Doctor, ¿es un Estado represivo México? Es un Estado represivo. Pues con esta reforma podríamos decir que sí. Con esta reforma al artículo 19 constitucional y de seguir aplicando la prisión preventiva oficiosa, amén de que contradice varios tratados internacionales y varias convenciones, pues sí sería un Estado represor. ¿Por qué? Porque no le da oportunidad a la persona que es llevada ante un juez únicamente porque lo presentan por haber cometido un delito grave y que está catalogado como prisión preventiva oficiosa. No le dan oportunidad de defenderse, se va al reclusorio, se va a un cerezo. Entonces, en este apartado sí es un Estado represor. Lo que pasa, como ya se dijo anteriormente por los panelistas, aquí la situación es que esta reforma no es una reforma jurídica, es una reforma popular. Es una reforma popular para tranquilizar a cierto sector del país. Pero estas personas que no son abogados, que no tienen conocimientos de derecho, la aplauden, pero no saben que en cualquier momento ellos mismos, sus familiares, sus hermanos, sus esposos, pueden ser señalados y llevados por el Ministerio Público por un delito grave y ir a prisión preventiva oficiosa. Yo siempre he dicho y comparto la postura del maestro José Luis, aquí sí compartimos ya, al menos en una, Bueno, ¿no? el error, el cáncer está en las fiscalías, en las agencias del Ministerio Público. Ahí está el cáncer, ahí está la enfermedad. Entonces, se debe haber empezado por una reforma a las fiscalías. En mi conferencia anterior lo expuse como una conclusión. Entonces, y yo aquí abonaría algo más. Sería bueno que los legisladores, diputados y senadores de todos los partidos tomaran un diplomado o una especialidad de derecho, ¿sí? Para que entendieran, ¿sí? Entendieran qué es el derecho y cómo se debe reformar un artículo constitucional. Para que entendieran, tuvieran materias de derecho penal, de introducción al estudio del derecho, de teoría del delito, ¿sí? De procesal penal, de todas las materias, columnas vertebral del derecho. Y este diplomado lo da el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo acaban de inaugurar en su edición, creo, 15. Lo da también el INACIPE, lo da la Barra Nacional de Abogados. Deberían de tomar un diplomado, una especialidad de 1 año, para que entendieran y supieran cómo hacer una reforma. Y voy a abundar en la prevención del delito. Hay un libro buenísimo que todos los que estudiamos derecho es fundamental. Los tratados de los delitos y las penas de César Marqués de Beccaria, 1771. Y no le hemos hecho caso.
La mejor manera de combatir un delito es la prevención. En uno de sus capítulos lo menciona. Sí, claro, esto lo sabemos quienes estudiamos Derecho, quien realmente estudiamos Derecho y seguimos estudiando, ¿sí? No solamente para obtener el título de licenciado en Derecho, sino toda nuestra vida seguimos estudiando. Entonces, como dijo el maestro Jorge Luis, no saben ni de criminalística ni de criminología, ¿no? El cáncer está en las fiscalías. La semana pasada, en Álvaro Obregón, un auxiliar del Ministerio Público confundió robo con fraude. Elemental, ahí en Avenida Toluca. ¿Sí? Robo a casa habitación, ¿sí? Y le pone fraude. Y pasa a declarar primero a la presentada y la deja libre. Robo casa habitación, joyas, caja fuerte. Y con flagrancia. Y flagrancia, exactamente, la presentaron en patrulla y la dejó libre. El mejor día de su vida del imputado. ¿No? Claro, ya presentamos nuestra queja de servidores públicos y lo vamos a llevar ante la nueva Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la maestra alcalde Luján, ¿sí? Ella ya puso, ya cesó y ya corrió a un fiscal. En el caso de guardia. No, también, además, en la de Tufer, También, sí. Una madre que protegió a sus hijos y saliendo de la audiencia, la detuvieron. Yo no creería no soy partidario de que esa mujer sea una abnegada madre que protege a sus hijos, dado que existió el delito como tal y había elementos para la sustracción de los menores, además del desacato a una orden, desobediencia a una orden judicial, que es la manera correcta, pero no nos vamos a pelear aquí porque somos amigos todos. Claro. Pero algo hizo mal el fiscal para que la fiscal general lo cesara. Pues de niños y niñas, ¿no? Lo que hizo mal fue no adaptarse a la agenda feminista. Los errores están en la fiscalía, en las agencias del Ministerio Público. Entonces, por ahí se debe de haber empezado. Entonces, a la pregunta que me hacían, sí, en este momento, con esta reforma, sí podemos considerar que México, el Estado es represor ante estos delitos. Gracias, doctor. La misma pregunta para ti, David. Sí. La pregunta es si el Estado es represor. Así es, represor, exactamente. Ok, bueno. El Estado siempre ha controlado inclusive hasta la moralidad de los ciudadanos. Recordemos cuando empezó en el año 2000 que llegó el PAN al poder, querían inclusive controlar que no vistieran minifaldas. Y aquí no me voy a mostrar ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, en el momento en el que el Estado se mete en el bolsillo del ciudadano, en el derecho humano básico a la libertad del humano, está reprimiendo. Recordemos que ahorita se están cumpliendo diferentes agendas, sobre todo la Agenda 2030 y el pseudofeminismo moderno que quieren implementarnos, y la manera de ahora de poder reprimir es decir, estamos haciendo todo por las mujeres, aunque lo único que están haciendo es perpetuar esa división entre hombres y mujeres en lugar de reconciliar los géneros. En esta parte, el Estado es opresor hacia quien supuestamente de manera histórica, que es injusto, han oprimido a las minorías, no nada más a las mujeres, llámese a la comunidad LGBT, que si bien es cierto es de todo nuestro respeto, no tiene por qué tener un derecho mayor a otro, los mismos derechos para las mismas personas, todos los derechos para todas las personas. De hecho, uno entra al Senado de la República y lo primero que ve es eso, todos los derechos para todas las personas, pero el Estado reprime y oprime a quien sea hombre heterosexual, a quien sea
de supuestas derechas, a quien sea comerciante o empresario. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? El Estado está oprimiendo y está reprimiendo las libertades para poder controlar al electorado, para poder controlar a las minorías que políticamente van a hacer más ruido que las mayorías, porque recordemos que ahorita tiene mucho más valor, la vida de un animalito que tienen mucho valor las vidas de los animalitos que la de un embrión o un feto humano. Entonces, ¿cómo están oprimiendo y cómo están reprimiendo? De manera políticamente correcta, súper entrecomillado. De esa manera el Estado es opresor, es represor, oprime de una manera que quiere quedar bien con ciertas minorías para que todos volvamos al primero las damas y luego los caballeros, al primero mujeres y niños, cuando realmente lo que están haciendo es guardar resentimiento de un sector de la población contra otros, blancos contra negros, heterosexuales contra homosexuales, gordos contra flacos, y así de una manera en que el gobierno nos tiene tan oprimidos que no sabemos quién está agitando tan fuerte el frasco donde estamos los humanos, pero lo que sí sabemos es que nos estamos contrariando. ¿Y cómo podemos nosotros revertir esa opresión? Desde el electorado, pero también no tenemos forma de combatir esa opresión y esa represión porque no tenemos ni siquiera una oposición que tú digas que es flagrante. Desde el momento en que la oposición no permitió que un buen opositor, que era el señor Samuel García, no estoy diciendo que esté a favor de él, pero el señor Samuel García tenía el valor, la gallardía, los cojones y hasta la influencia pública para poder dar una buena batalla electoral, no, decidieron poner a un absoluto desconocido para el 90% de la población, aunque le hicieron una canción hermosa, Maines, 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 presidente, le hicieron una canción maravillosa, no tenía el capital político, no tenía la trayectoria, no tenía la suficiente valía para poder asumir ese cargo público. No tenía, ni siquiera tuvo la simpatía, él mismo se emasculó, él mismo decía, es que los hombres somos los malos. Entonces, si estamos siendo gobernados y teniendo líderes emasculados, ¿cómo vamos a poder protegernos de una represión? Es cuanto. Por lo tanto, sí, él es un Estado represor. Y ya hice mi catarsis también aquí. Mi estimado doctor, voy a hacer una pregunta del público, pero creo que luego no la quieren contestar. No sé quién la quiere contestar de los tres. Dice Jocelyn Arrelín, dice, ¿cómo creen que esta reforma afectará la percepción pública sobre la justicia y la seguridad en México? ¿Y qué implicaciones podría tener para la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Quién la quiere contestar? Wow, doctor José Luis, no ha hablado. Oye, sí, miren, como yo dije, esta reforma lo que pretende es precisamente atraer adeptos, atraer electores. Entonces, para el grueso de la ciudadanía que no conoce con exactitud, a cabalidad, un sistema penal y no conoce un sistema de protección de derechos humanos, y lo que busca la víctima del delito es la venganza, esta reforma es una gran panacea para ellos. El delincuente que me roba, el delincuente que presuntamente me viola, que presuntamente comete delito fiscal, etcétera, no va a salir de la cárcel. Esa es su manera de pensar. Estaba yo leyendo en la tarde a Michel Tarufo, y Michel Tarufo recordaba las ordalias. ¿Recordarán ustedes las ordalias en la Edad Media, en que para determinar la culpabilidad de un individuo se lo dejaban a Dios y entonces lo aventaban al río y si se salvaba era inocente? Así era un tipo de ordalias, eran muchas ordalias. Esa era la manera de acreditar la existencia del delito. Si Dios decía que no era culpable, se salvaba del delito cualquiera que hubiera sido. A contrario, Sensu, la prisión preventiva oficiosa es un tipo de ordalia de la Edad Media. Fíjense lo que os voy a decir. Es un tipo de ordalia, porque en toda esta serie de delitos ya el sujeto prácticamente ya es responsable sin tener una sentencia y por ello te detengo en el proceso.
Es una ordalia procesal la que se establece en este artículo 19 constitucional, porque aventaron los constituyentes delitos que consideraron gravísimos y dijeron, ya eres presuntamente responsable y por lo tanto debes llevar tu proceso en cautiverio. Estamos regresando a la Edad Media, desgraciadamente. Ese es mi punto de vista. Bueno, doctor, hay muchas preguntas de nuestros seguidores. Yo creo que las preguntas se las vamos a hacer llegar a nuestros ponentes, o ahorita que nos dejen sus correos, sus redes, y se las pueden hacer ustedes, pues, de alguna manera directamente. Pero ya estamos por terminar. Algo que sí me llama la atención es esta reforma finalmente tiene un origen, como lo decía nuestro amigo, el doctor David, amigo José Luis y Marco Antonio. Hay un origen. Esta reforma, ¿quién la hace? ¿Quién vota? Pues nuestros legisladores, ¿no? Entonces, decía el doctor Marco Antonio León que hay que ponerlos a estudiar. ¿Qué tan importante sería más bien reformar, inclusive a los legisladores, que haya, no sé, para que haya un legislador, tendríamos que reunir algunos requisitos? ¿Qué tan importante sería, doctor? Más bien sería para David. Sí, es definitivamente mucho más importante que las cuotas de género, pero les preocupa más que alguien utilice falda y que alguien se diga ser homosexual y que tenga un orgullo por su preferencia sexual íntima, que debería ser el fuero íntimo de cada quien, darle cuotas de género a la comunidad LGBT. Deberíamos de dar cuotas de sapiencia, deberíamos de tener cuotas que, no digamos que todos tengan que tener una licenciatura en Derecho, pero por lo menos que digan, ¿sabe qué? Una tercera parte de tus candidatos, partido tal, tiene que tener licenciatura y tiene que tener algún grado en Derecho o en Seguridad Pública o en Ciencia Política o en Procuración de Justicia o en Administración de Justicia. Puede ser un comunicólogo de profesión, pero con una maestría en Administración de Justicia. Y claro, podemos legislar en la Administración, Procuración, etcétera. En cualquier tipo de situaciones jurídicas que pudieran fomentar el debate correcto en las cámaras. ¿Para qué? Para que a lo mejor de cada 3 diputados que uno tenga que tener esa formación, que el otro diputado sea quizás, no sé, una persona de a pie, que no tenga una profesión, que sea una ama de casa, ¿por qué no? Y que tenga la perspectiva de una ama de casa auxiliándose con la perspectiva de una persona docta en la jurisprudencia, en el proceso legislativo, y a lo mejor otra persona que sea docta en la ciencia, porque a lo mejor vamos a reformar algo en salud, uno que sea un médico, muy bien, y tener esas perspectivas, pero en lugar de tener cuotas de cultura, que de tener cuotas de sapiencia jurídica, cuotas de conocimiento, deberíamos tener cuotas de género, y nos importa como país con quién se mete en la cama un legislador, una legisladora, para poder darle una curul. Ese es el punto. Nomás una preguntita, David. Nuestros legisladores tienen asesores. ¿Qué pasa con esos asesores o a quién contratan? No entiendo. Desde el punto de vista del asesor, entonces, si está mucho más preparado un asesor para ser el político, yo creo que desde ahí estamos mal. Desde el momento, el asesor debería de ser en una parte mínima, porque el enriquecido, el potente, tiene que ser el legislador, el que tenga realmente toda la potencia para llevar a cabo una buena labor legislativa, una buena labor desde el campo, desde su campo de acción, desde su distrito electoral, o los plurinominales, desde sus circunscripciones. Desde ahí tenían que tener hasta el control de su territorio, el conocimiento de todo el proceso legislativo, de toda la atención ciudadana. Pero ¿qué sucede? Quieren solamente ser famositos, votados, y delegar todo a sus asesores. Entonces, en ese supuesto estamos hablando de una irresponsabilidad legislativa, política también. Como decía nuestro querido Carlos Salinas de Gortari, política ficción. Gracias, doctor. Doctor Marco Antonio León. ¿La misma pregunta? Claro, la misma pregunta. Pues, yo insistiría que se les debería capacitar sobre una especialidad, un módulo de derecho. ¿Por qué? Si bien es cierto, algunos diputados y senadores estudiaron la carrera de licenciado en Derecho,
pero toda su vida han sido políticos. Algunos, porque yo tengo algunos amigos, y me dicen, lo mío es lo político, de derecho no sé nada. O sea, pasaron de noche por las universidades, tienen su título de licenciado en Derecho, pero no saben derecho. ¿Por qué? Porque toda su vida han estado en la política, ¿sí? En las calles, ¿sí? Sí tienen el título, o sea, van a salir de diferentes escuelas, universidades particulares llamadas patitos, con 1 año, con 2 años, pero no saben teoría del delito, no saben criminalística ni criminología, no saben procesal penal, no llevaron romano. Entonces, no serviría pedirles que tuvieran un título, sí lo tienen, pero no tienen el conocimiento jurídico. Como lo dijo el maestro José Luis Flores, quienes estudiamos Derecho, postulamos o hemos estado en lugares del Poder Judicial o en el Ministerio Público, ¿sí? Te piden y te exigen capacitación estando en funciones, estando trabajando, te piden un mínimo, ¿sí? Pero estos señores, ¿qué? Otra vez insisto, Cuauhtémoc Blanco, por favor, cuando no está en la cámara, está en la televisión transmitiendo un partido de fútbol. Y el otro, pues ha de estar bailando, ¿no? En un antro. ¿Cuándo van a estudiar? Entonces, ese es el problema. Sí, hay que ponerlos a estudiar, que se pongan a leer, ¿sí? Que sepan, mínimo, ¿sí? Los artículos constitucionales que están relacionados con la legislatura, con cómo reformar una ley. Si les preguntamos cuál es el contenido de la reforma al artículo 1 constitucional y el principio pro persona, no lo saben. No saben ni cuál es el fundamento del Ministerio Público, ni el contenido del 19. Entonces, hay que ponerlos a estudiar, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Adelante. Doctor José Luis. Este tema es muy importantísimo. Se está poniendo el punto sobre las IES, pero ya nos estamos desviando del objeto central de esta charla, que es la prisión preventiva oficiosa, la modificación al artículo constitucional. Pero es que si no saben cómo van a reformar y cómo van a hablar de... Por eso, pero estamos desviando el tema. Pero sí es importante. Esto da para otra mesa redonda. La profesionalización de la función legislativa. ¿Debe profesionalizarse la función legislativa? Claro, por supuesto. Pero es otro tema. Miren, yo he visto cómo tienen asesores todos, pero los asesores no son técnicos especializados, son sus cuates. Nombro como mi asesor a mi cuate, tal. Y esos asesores no tienen grandes sueldos. Generalmente son aviadores. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar para establecer. Yo digo que así como hay un sistema de servicios parlamentarios que le está auxiliando al presidente de la Cámara, al presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, al desarrollo del proceso legislativo, tiene que haber un sistema también de consultoría, donde hay una serie de expertos que les estén dando cursos cotidianamente a los legisladores. No vamos a ponerle requisitos de elegibilidad profesional, no, los vamos a profesionalizar en el ejercicio. Nosotros, yo fui juez 25 años, constantemente nos estaban capacitando. En mis 25 años de juez de primera instancia,
llevamos un montón de cursos. A raíz de la reforma del artículo 2011 llevamos control difuso de constitucionalidad, control de convencionalidad, tratados internacionales, derecho internacional público, derecho internacional privado, etcétera. A nosotros, gracias a Dios, nos capacitaron y entonces yo me siento muy capacitado por eso. Eso le deben hacer a los diputados.